llegan a ciertas conclusiones. Entonces, cuando es una cuestión de deducción, no hay que ser dogmáticos. O sea, no hay que ser tajantes en cuanto a que esta es una doctrina. A eso es a lo que me refiero, ¿verdad? Entonces, estoy tomando como base Mateo 24 y vamos a leer desde el 9. Dice, unos a otros, entonces os entregarán, Mateo 24, 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Okay. Ahorita no estoy desenredando todo esto, lo vamos a ver. Solo quiero, algo que lo que hoy me quiero enfocar, de hecho lo principal es, quiero que ustedes vean cómo es común que en una declaración se puede estar hablando de algo que ya pasó, o sea, ubicándonos, ¿verdad? Aquí esta es la línea del tiempo, aquí es cuando el Señor está hablando. Espero que la luz no les estorbe para ver, ¿se alcanza a ver? Vamos a ver que Jesús habla de algo que viene en el futuro, y aquí estamos nosotros, 2025. De algo que viene en el futuro, a veces antes de nosotros, a veces más allá de nosotros, pero toma como referencia algo que ya pasó. Es ahí donde hay que tener mucho cuidado. Y creo que satisfactoriamente lo voy a demostrar hoy. Esto que estamos leyendo aquí, yo lo estoy leyendo, es algo que he estudiado, le he dedicado algo de tiempo y puedo ver, pasó, va a pasar en los días de Jesús, va a pasar más adelante. Y uno dice, bueno, pero ¿en qué versículo, dónde dices que es para el pasado? Y cómo partes tú, Mario, para el presente, y cómo partes para el futuro. Cuando digo partes para el presente, me refiero al presente de Jesús. Lo vamos a ver en su momento. Ahorita nomás estoy empezando a tender un puente. Y entonces dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas, o sea, embarazadas, preñadas, y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Les decía que Jesús está siendo ahí un poco sarcástico. ¿Lo recuerdan? Que no sea en día de reposo, ya que son tan cuadrados como judíos, que si tienen que huir, pero la ley nomás les permite correr 400 metros, y pues corriendo 400 metros no huyes de nada, pues no sé cómo le vas a hacer, ¿verdad? Les está diciendo el Señor. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Jesús está hablando de un evento, Él está hablando aquí, y dice, habrá entonces, Él está hablando hacia el futuro, ¿verdad? Y entonces podríamos decir, bueno, es que Él hablaba hacia el futuro del año 70 después de Cristo, pero tenemos un problema. Jesús dice, habrá. La pregunta es, ¿cuándo? ¿En el 70 o más acá? Hacia adelante de nosotros. Gran tribulación, ¿cuál? ¿No la ha habido desde que empezó el mundo? Ni la habrá después de esa. Si Jesús se está refiriendo al 70, esa frase no califica, porque está de sobra explicar, decir, entrar en detalles el sufrimiento al que ha entrado el pueblo judío, y no solamente los judíos, sino el mundo. Si hablamos en temas del mundo, e incluso del mundo, pues ha habido 2 guerras mundiales, con todo el sufrimiento que hubo. Especialmente la Segunda Guerra Mundial fue muy distintiva por la maldad que se desplegó, el sufrimiento, la barbarie que se desplegó, más que la Primera Guerra Mundial.
Entonces el Señor dice, ni la habrá. Si se refiriera aquí, no tiene sentido. O sea, yo creo que dice en un salmo, olvidé el salmo, dice, las palabras de Jehová son palabras limpias, son como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Significa que cuando Dios habla, no habla de más, no habla de menos, no habla ambigüedades, no, mucho menos habla mentira, mucho menos habla mentira. Si Él está diciendo, cuando pase esa tribulación, no habrá, después de esa no habrá otra peor, ¿verdad? Entonces o nos tomamos al pie de la letra lo que dice el salmo este que les menciono, o entonces tenemos un problema de falta de confiabilidad de la palabra de Dios, porque el Señor está diciendo no habrá otra como esa. Lo que sucedió en el año 70 solamente abarcó a Israel, en el que murieron aproximadamente 500,000 personas en la caída de Jerusalén, pero en la Segunda Guerra Mundial murieron 45 millones de personas, más toda la barbarie que hubo, porque en Jerusalén fue combate cuerpo a cuerpo, el asedio, el hambre, pero por ejemplo con el exterminio nazi hubo un exterminio sistemático, planeado, organizado, perversamente organizado. ¿Saben ustedes que se sentaron los líderes nazis en cierto momento de la Segunda Guerra Mundial en una casa por allá, en un lugar, un balneario en Wannsee, Alemania? Y así, hay 2 películas sobre eso y está más que documentado, y así con copas de vino y buena comida y sirvientes y música de fondo decían, ¿tú cuántos vas a matar? Ah, bueno, tú allá en Polonia, por favor, tienes que matar a 2 millones. Y tú, no, pues yo me hago cargo de 150,000 que tengo en esta ciudad, y así. O sea, lo planearon. ¿Y cómo lo vamos a hacer con los trenes? Bueno, tú te haces cargo de los trenes y tú te haces cargo de conseguir todo el gas, el Zyklon B, para matarlos en las cámaras de gas. O sea, así lo planearon a gusto, ¿verdad? Como planear un campamento o planear una comida de damas o de varones. Así. Entonces fue algo, o sea, fue el colmo de la barbarie. Y el Señor dice, ni la habrá después de esta. Ahora, pero vamos a estacionarnos aquí en el versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. ¿Por qué dice el que lee, entienda? Porque por lo mismo, porque no es algo que, Daniel lo dijo, sí, ya sé qué pasajes, Daniel 9, Daniel 11, Daniel 12. No, lo que el Señor está diciendo es, discierne. Entérate. ¿Mande? Entérate. Entérate, pero dice, entienda. Tienes que discernirlo, y es lo que estamos haciendo aquí. Y entonces, antes de entrar a la abominación desoladora, quiero mostrarles algo, un ejemplo de varios, y a veces tengo el problema, ¿verdad? O la falta de, a veces, de voluntad, de cuando voy manejando o ando haciendo algo y vienen las pasajes a mi mente y las situaciones, las explicaciones, y debería anotarlas, si no las anoto. Y hay varias que han cruzado por mi mente en los últimos meses, pero hay una que pues que dije, esta no la voy a dejar ir, y me puse a anotarla. Vamos a ver un caso que más claro ni el agua, donde se menciona algo que va a pasar, algo que pasó. O sea, se menciona un mismo evento, pero ese mismo evento ya pasó, va a pasar y no ha pasado. El mismo evento, en boca de Jesús. Suena trabalenguas, pero vayan conmigo a Malaquías 4:5. Malaquías 4:5. Mejor sí lo voy a apagar. No, mija, aquí lo tengo, gracias. Malaquías 4:5. ¿Me prestas una servilleta para borrar? ¿Lo tienen? Malaquías 4:5. A ver, Chelita, ¿lo quiere leer? He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. El 6, por favor.
Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Gracias. He aquí, yo os envío el profeta Elías. Esto lo está diciendo Dios a través de ¿qué profeta? Malaquías. ¿Cuándo se dijo esto aproximadamente? 400 antes de Cristo. Unos 400 antes de Cristo, ¿verdad? Aquí está el 0 y aquí está el 400. Vamos a redondearlo, ¿verdad? 400 antes de Cristo. Y entonces Malaquías dice, he aquí yo os envío el profeta Elías. Y entonces viene aquí la flecha, pero la detenemos, porque tenemos que ver cuándo. Dice, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Ahora, ahí ya se nos contesta un poco el cuándo. Porque ¿cuándo es el día de Jehová grande y terrible? La tribulación. Es una frase escatológica repetida por aquí, allá y acullá en las escrituras, ¿verdad? Cuando Jesús viene y destruye a sus enemigos y caen, ojo, el día de Jehová es tanto un día como un periodo. E incluso dentro del periodo hay otro periodo. El día de Jehová es el tiempo de la tribulación de 3.5 años, pero también es más especialmente el tiempo de la gran tribulación de 10 días. De 10 días, ¿verdad? Lo voy a poner así. De 10 días. O sea, yo estoy convencido que son 10 días, pero no se los puedo imponer porque no está claramente en la Biblia. ¿Sí? Entonces, todo esto es el día de Jehová grande y terrible. Entonces ya sabemos que Elías va a venir antes de esto. De eso no hay la menor duda. Va a venir antes de este periodo. Bien, Mateo 11. Acompáñenme, Mateo 11, versículo 12 al 14. Mateo 11, versículo 12 y 14. Saludos a los que nos están viendo. Mateo 11, versículos 12 y 14. 12 al 14. ¿Quieres leerlo, Chablita? Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Él es aquel Elías que había de venir. Ok. Aquí vamos a suponer que Jesús está diciendo eso en el 32 después de Cristo. Vamos a suponer. O sea, dentro de su ministerio, ¿verdad? Pero Elías vino por acá, ¿verdad? Poquito antes. Vamos a pensar en el 30, pero yo sé que hay un desfase de 4 años, pero ahorita vamos a olvidar el desfase de 4 años. Entonces, una posible respuesta es que el cumplimiento de Malaquías se cumple aquí con Juan el Bautista, que viene y predica, prepara el camino a Jesús. Porque Malaquías dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Por cierto, ¿qué significa eso de Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos? Significa que va a traer convicción de salvación. Porque acuérdense que Jesús dijo, no piensen que yo vine a traer paz a la tierra sino espada, porque vine a poner en contra la madre, contra la hija, la nuera, contra la suegra. Enemigos del hombre serán los de su propia casa. Eso significa que uno de los dos, o la mamá, o la nuera, o el hijo, o la hija, o el padre, han creído en Jesús. Y entonces, pues echan de enemigos a los de su propia casa, ¿verdad? Pero entonces dice que este Elías que viene, por cierto, muy importante, no hay que olvidar que por acá en el 700, si no me equivoco, lustros más, lustros menos, Elías ya había venido. No hay que olvidarlo, ¿verdad? Ya en Primero de Reyes, ¿verdad? Este es el Elías, el primero. ¿Y qué hizo este Elías? El ministerio de Elías era hacer volver el corazón de Israel hacia Dios.
¿Y cuál es el ministerio del Elías de aquí del 30? Del Elías Juan el Bautista, el que bautizó a Jesús. Hacer volver el corazón de Israel hacia Dios. O sea, hacia el Mesías que venía, hacia Cristo. Preparar el camino del Señor. Pero no hay que olvidar que Malaquías dice, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y claro, podríamos decir, ¿verdad? Cualquiera podría argumentar, es que esa frase, antes que venga el día de Jehová, se refiere aquí, porque el día de Jehová está acá, y pueden ser 2000 años antes, o 2100, o 2200, y si es el Elías, y si es, porque aquí Jesús está diciendo, y si queréis recibirlo, o sea, y si están dispuestos a aceptarlo, es lo que quiere decir Jesús, en Mateo 11, el pasaje que leyó Chabelita. Y si están dispuestos a aceptarlo, Él es aquel Elías que había de venir. Jesús está diciendo que Juan el Bautista es el Elías profetizado por Malaquías. Él es aquel Elías que había de venir. Y entonces diríamos, pues ya quedó resuelto. Pero fíjense que no ha quedado del todo resuelto, porque hay que leer Mateo 17, acompáñenme. Mateo 17. Este lo voy a leer yo. Mateo 17, 9 al 13. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Se refiere a bajaron del monte de la transfiguración. Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? ¿Por qué le hacen esta pregunta? Porque en el monte de la transfiguración, completen la frase, vieron a Elías y a Moisés. ¿Sí? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. A ver, volteen para acá, ¿no? Jesús está hablando aquí, supongamos que en el 32. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. ¿Hacia dónde está apuntando Jesús? Hacia el futuro. Pero en Mateo 11 dijo que ya vino. ¿Sí se dan cuenta? Sí. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí. Mas os digo que Elías ya vino. ¿De quién está hablando Jesús? De Juan el Bautista. O sea, eso es lo que yo quiero que ustedes vean, que es bastante frecuente en la escatología. Te hablo de algo que está ahorita, pero ya vino, pero no ha pasado. Y es un Elías, o es un evento, una abominación desoladora que habló el profeta Daniel, y eso ya se cumplió, pero no se ha cumplido, pero se cumplirá. Tú dices, pues ¿cómo está la cosa? Entonces nomás hay que tener cuidado. O sea, solamente hay que tener cuidado y hay que buscar los pasajes para que todo encaje, porque todo puede encajar. Y si algo no encaja, no es porque la Biblia esté mal, es o una de dos, o yo no lo logro entender, o la Biblia no da mayor información, de más detalles finos, y simplemente lo tengo que creer por fe, así como tengo que creer por fe la Trinidad, que no la entiendo, no la comprendo, pero la entiendo. No es lo mío entender que comprender. Sí, no la entiendo, pero la comprendo. Sí, y la creo. Quiere decir que hay que perseverar en el entendimiento. Sí, así es, mi hermano. Así es. Dice, mas os digo, les sigo leyendo, estoy en Mateo 17, 11. Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista, ¿verdad? Cuando dijo, ¿en qué parte? Cuando dijo, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron. Sí, pero no hay que olvidar que también Jesús dijo, viene primero y restaurará todas las cosas. Esa parte los discípulos no la comprendieron. Cuando aquí dice, ellos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Comprendieron que cuando dijo, ya vino, pero no comprendieron, viene primero. Va a venir en el futuro.
Ahora, ¿cuándo va a venir este Elías? Porque va a venir el Elías. No sé si en este punto he logrado convenceros a todos satisfactoriamente, ¿verdad? Porque como pastor o como pues, exponente de la palabra, pues, siempre he tenido hasta cierto punto, ¿verdad? Como una obsesión o un compromiso de que lo que diga, aunque lo diga bien despacito, pero que quede comprendido. Pero también sé que no todos, si lo comprenden, no lo aceptan o no lo comprenden, ¿verdad? Pero espero que ustedes puedan comprender y aceptar esta dinámica que puede ser confusa en las Escrituras. Voy leyendo y digo, este es otro ejemplo, y mi problema es que no lo anoto. Pero cuando estaba estudiando dije, este sí lo voy a anotar porque es clarísimo. Pues en cada uno de los tiempos son muy claves, ¿no? Muy específicos, o sea, Sí. o sea, son marcados por la Biblia, Sí. por la palabra de Dios, porque son trascendentes Para el plan de salvación. Plan de salvación, ¿no? Sí, exactamente. Por ejemplo, en todo esto, ¿cuál es el común denominador? Que hay un ministerio hecho por una persona. Hay una persona y un ministerio que hace esa persona. Que es, hubo un Elías, hubo un Elías, Elías. Este es el Elías prototipo. Proto significa primero, ¿verdad? ¿Mande? Profético. Un Elías, no, más bien este sería el prototipo, y el profético, bueno, sí profético en el sentido en que era un profeta, tiene razón, pero el Elías profético viene en el futuro en el sentido de profecía escatológica, que está en el futuro. Pero este es el Elías prototípico. Cuando se va a fabricar un carro, primero hacen el prototipo, el primero en su tipo, y este es el Elías prototipo. Los demás son tipos del prototipo, son tipos del primer Elías. ¿Sí, Chablita? Sí. Este es el primer Elías, el Elías, el mero Elías. El mero Elías, ¿verdad? Sí. Ahora, una persona y un ministerio. ¿Cuál es el ministerio de Elías, hermanos? Reconciliación. Conversión, reconciliación, arrepentimiento. ¿Sí? En esta orden sería conversión, arrepentimiento y por lo tanto reconciliación. ¿Cuál es el ministerio del Elías del 30 antes de Cristo? El Elías que bautizó a Jesús es el mismo. Arrepiéntanse. Es el mismo. Conversión, arrepentimiento. Los bautizaba para conversión hacia Cristo. ¿Cuál es el ministerio del Elías que viene? Vamos a verlo. Viene un Elías. La Biblia menciona solo unos segundos. La Biblia menciona, acompáñenme a Apocalipsis 11. Apocalipsis 11. Mande. ¿Me explicas un poco de conversión y arrepentimiento en el orden? Sí, conversión es la regeneración. Conviérteme, ¿verdad? Quita mi corazón de piedra. En el orden hay algo que se le llama, los teólogos, los reformados le llaman el ordo saluti. Saluti significa salvación, el orden de la salvación. ¿En qué orden suceden las cosas? Por ejemplo, el arminiano típico diría que primero oramos y después somos salvos, ¿verdad? La Biblia enseña que es al revés. Primero se nos salva. Una persona sin Cristo no puede orar pidiendo que sea salvado. Primero se le regenera y entonces ya ora a Dios. Y acuérdate, dice la Biblia que Dios no oye las oraciones de los no salvos. Dios oye la oración de los que son salvos, en el sentido en que las atiende, ¿verdad? Entonces primero tiene que ser salvado, ¿verdad?
O sea, primero se le da nueva vida. Una vez que se le da nueva vida y contempla la gloria de Dios, la majestad de Dios, la belleza de Dios, la santidad de Dios, ve su propio pecado, ya lo puede ver, pero antes no. Ve su propio pecado, entonces se arrepiente. Se arrepiente. Y entonces el Espíritu Santo aplica la obra de Cristo y lo reconcilia. Lo reconcilia. Pues conversión y salvación. Conversión y regeneración o salvación son sinónimos. Lo que pasa es que salvación, acuérdate que es un engrane de varios, ¿verdad? Pero de una forma muy específica, regeneración y conversión es lo mismo. Sí. Cuando habla de orden no es tanto cronológico, sino como unas ideas de cuál es lo que precede a otra cosa. No, pero Sí. porque puede ser simultáneos, ¿no? Algunos podrían ser, siempre está ese debate, ¿no? Si la fe, por ejemplo, y la regeneración. Que cronológico. En parte es cronológico y en parte digamos que es no sé si decir cualitativo. Sería Porque como si no fuera cronológico, o sea, suceden las dos cosas sí, al mismo tiempo. algunas suceden al mismo tiempo. Lo que pasa es que algunas sucedieron en la eternidad pasada, también hay que tomar en cuenta eso. Otras sucedieron en el pasado de la historia humana, como por ejemplo cuando Jesús murió en la cruz. Y otras suceden en el presente de la persona que está viniendo a Cristo. Y otras, sí, y otras suceden en el futuro de toda la humanidad, ¿verdad? Por ejemplo, la glorificación es parte de la cadena de salvación, de los eventos, de los engranes. La glorificación todavía no sucedió para nadie, ¿verdad? Bien, entonces, les dije Apocalipsis 11. En Apocalipsis 11 dice así: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa. Hollarán significa eso, 42 meses. ¿Y cuántos son 42 meses? 3 años y medio. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus y lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Entonces en aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Bien, hermanos, este es un evento. Aquí no hay metáfora, aquí no hay simbolismo, aquí no se puede espiritualizar nada, como dicen los amilenialistas y los postmilenialistas. Aquí, como dice el dicho, ¿para qué le buscas 3 pies al gato si tiene 4? Esta es una narrativa, no es poesía. Esto es prosa, esto es narrativa histórica. Está pasando esto, y luego va a pasar esto, y luego esto. Ni siquiera usa frases asociadas a la retórica metafórica, ¿verdad? Vi como un gran mar de... El cómo. Y tenía la apariencia de... No tiene apariencia de nada.
no es un cómo, está diciendo esto, la ciudad, 3 días, los van a matar. ¿Me explico? No hay lenguaje poético, metafórico. ¿Cuándo sucede esto? Aquí, por ejemplo, dice que está en el futuro, como mínimo, en el futuro de Juan, el que escribió esto, Juan el del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque dice que estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual, ahí sí, cuando hay una metáfora, el mismo Juan toma la precaución de decir, esto que estoy a punto de decir, sí es espiritual, pero no más esto. Y es que Jerusalén en sentido espiritual es Sodoma y Egipto. Pero se acaba la metáfora. O sea, ya nomás dijo, fue toda la metáfora que dije. Casi está diciendo Juan, nomás esto es lo único que digo metafórico, ¿verdad? Que Jerusalén es en sentido espiritual Sodoma y Egipto. Y Jerusalén no es ni Sodoma ni Egipto. En sentido literal no es ni Sodoma ni Egipto. Jerusalén es Jerusalén. Pero ¿por qué es Sodoma y Egipto? Egipto, ¿por qué? Por la esclavitud. Porque Jerusalén es el centro de la esclavitud religiosa del judaísmo. ¿Por qué? Porque los judíos hasta hoy 2025 siguen esclavos de un sistema y su corazón está esclavizado a ese muro, al muro de los lamentos, y ellos suspiran por las glorias del pasado y no ven al Mesías. Ellos aman más el muro de los lamentos que lo que deberían haber amado al Hijo de Dios. Jesús dijo, he aquí uno más grande que el templo. Les dijo Jesús, yo soy más grande que el templo, pero amaron más las piedras. Ellos están esclavizados por un sistema. ¿Y en qué otro sistema son Sodoma? En el sistema en que se han prostituido y han cometido toda clase de maldad y perversión espiritual y también material. No quiero entrar en tanto ser ilustrativo, pero si ustedes supieran qué tan promiscuos son el judío promedio, son como cualquiera, son igual de promiscuos que cualquier persona del mundo, de cualquier raza, ¿verdad? En fin, está hablando de algo que viene hacia el futuro, pero vamos a enfocarnos en esto, en el versículo 3. Dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Ok, 2 datos. En el futuro, Dios va a traer a 2 testigos. Esos 2 testigos van a profetizar por 3 años y medio. Y está más que claro que esos famosísimos 3 años y medio no fueron de los días de Jesús, no fue del año 70, es algo que está en el futuro nuestro, del 2025. 3 años y medio es el periodo en el que gobernará el anticristo. ¿Sí? Dice que van a profetizar por 3 años y medio. 1260 días, vestidos de cilicio. El cilicio es esa tela como el yute. ¿Alguien se acuerda cómo antes en las tortillerías el maíz, cuando lo descargaban, venían unos sacos así, costales de yute, esa tela bien rasposa? El cilicio lo usaban los profetas y los reyes y cualquier persona en Israel cuando entraban en un tiempo de mortificación de la carne, porque el yute es rasposísimo, te lo pones directamente sobre el cuerpo y pues no puedes dormir a gusto ni andar a gusto, te anda picando. Se usa para mortificación de la carne en un tiempo de humillación delante de Dios, en un tiempo de ayuno, en un tiempo de ruego, en un tiempo de clamor, en un tiempo de conversión, en un tiempo de purificación. Ellos van a estar vestidos de cilicio. Dice que daré mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Ubica este evento, dice, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, que también son 3 años y medio. Los gentiles van a pisotear la ciudad santa por 3 años y medio. Y daré mis 2 testigos que profeticen por 1263 años y medio. O sea, son eventos al mismo tiempo. Los gentiles están pisoteando la ciudad santa por 3 años y medio. Al mismo tiempo los 2 testigos están profetizando. ¿Qué van a profetizar? No lo dice claramente, pero es fácil deducirlo.
Luego dice, estos dos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Sí, ok, menciona que estos dos testigos son unos personajes, una vez más. Aquí, este es el 99 después de Cristo, cuando muere el apóstol Juan en la isla de Patmos. Suponiendo que el Apocalipsis lo escribió entre el 95 y el 99. Suponiendo. Él está mencionando algo que viene en el futuro. Los dos testigos. ¿Sí? Bien. Pero va a hacer referencia, pero lo menciona en relación con algo que ya pasó. Que ya pasó. Y es Zacarías 4, acompáñenme por favor. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño. Esto lo está diciendo el profeta Zacarías. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Lo que él está viendo simplemente es una menora, ¿verdad? Bueno, yo lo puse aquí, choquito. Estas son las lámparas, ¿verdad? Fíjense cómo lo dice. He mirado aquí un candelabro todo de oro puro con un depósito encima. Este es el candelabro, con un depósito encima. Y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y entonces estos son los tubos. Se llenaba y por el efecto de los vasos comunicantes, no sé si recuerdan ese concepto de física, que es lo mismo el tubito ese que usan, una manguera que usan los albañiles para poner el nivel y le echan agua y queda todo nivelado. Es lo mismo, ¿verdad? Ahora, junto a él, 2 olivos. El uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Entonces esos 2 olivos están más o menos como por aquí. Por aquí están los 2 olivos, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondí y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondí y me habló el Espíritu diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ok, este es un evento, Zacarías profetiza después del exilio de Babilonia. Cuando están en Babilonia, Daniel, el profeta Daniel profetiza, su ministerio es en Babilonia, bajo Nabucodonosor, Belsasar y Darío. Él está orando, Señor, ya se cumplieron los 70 años que profetizó Jeremías, tenemos que regresar. Ok, entonces se dan algunos decretos de parte de reyes para que los cautivos regresen a Jerusalén. Y regresan en 3 oleadas. De allá del exilio regresan en 3 oleadas. Una bajo Esdras, otra bajo Nehemías y otra bajo Zorobabel. Zorobabel lo que hace es restablecer el gobierno. Nehemías restablece los muros, reconstruye los muros. Y Esdras restablece
el ritual, la adoración en el templo, la ley, pero no quiero que se enreden con todo eso. Solamente estoy mencionando que después del exilio en Babilonia hay 3 oleadas de retorno. ¿Sí? Una es con Esdras, Nehemías, y la otra, ¿con quién? Zorobabel, ¿verdad? Esdras restablece la adoración, Nehemías los muros, y Zorobabel, y Zorobabel el gobierno. Son 3 oleadas que se dan con periodos, incluso espacios de 3, 4, 5, 10 años, entre una oleada y la otra. Es solamente un poquito de contexto. Zacarías está viendo una visión, valga la redundancia, ¿verdad? Y esta es la visión que está viendo. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor? ¿Qué representa esto? Y dije, me dice, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondí y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice. Entonces Dios le está diciendo a Zorobabel, pero en realidad se lo está diciendo a Zacarías, que es el que está viendo esta visión, para que Zacarías se lo diga a Zorobabel. ¿Me di a entender? ¿Sí? No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Por qué se lo está diciendo? Porque Zorobabel, que iba a reinstalar el gobierno, pues se iba a enfrentar a mucha oposición. Pero es un tema larguísimo. Sí. ¿Quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. ¿Sí? Vino palabra se refiere a la primer piedra para reconstruir. Aunque él era el gobernante, pero también se le encargó, o lo olvidaba, Zorobabel reconstruye el templo que fue destruido por los babilonios. Y entonces aquí dice, él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. ¿Qué significa esto? ¿Por qué dice sacará? Porque la tenían que sacar de una cantera, o sea, tenían que escarbar en la cantera. Imagínense un muro de roca. Entonces hay que cincelar la roca, las piedras ahí, y sacarla. La gente estaba ahí presente cuando Zorobabel, cuando los canteros dirigidos por Zorobabel están sacando la primera piedra del nuevo templo del post-exilio, porque el primer templo había sido destruido por Nabucodonosor. Y entonces aquí Dios está profetizando, y seguramente se cumplió. Si Dios lo profetizó, pues se cumplió, que cuando sacaran la primera piedra, la gente iba a estar aclamando de alegría al ver la primera piedra de su nuevo templo. Y la gente iba a estar gritando, gracia, gracia a ella. O sea, que la gracia de Dios sea sobre este futuro templo. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. Se refiere a que hubo mucha gente, cuando se estuvo reconstruyendo el templo y el muro, después del post-exilio, hubo mucha oposición. Eso lo podemos leer ahí en Nehemías y en Zacarías. Mucha gente se estaba burlando de un templito pequeño que van a ser comparado con el templo anterior, el de Salomón. Menospreciaron el día de las pequeñeces, se alegrarán, y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos siete son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Estos 7, ¿cuáles 7? Si tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versículos donde no menciona el 7. ¿Cuáles 7? Esos candelabros. Ojo, porque es un comentario parentético muy largo. O sea, después de 7 versículos vuelve a hacer referencia a estas 7 lámparas. Pero ese es otro tema. Y hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo por medio de 2 tubos de oro que vierten de sí aceite como oro?
O sea que estos dos olivos, déjenme poner acá el olivo acá de este lado, ¿verdad? Tiene sus ramas, ¿verdad? El olivo es súper abundante en Israel. Le llaman el oro verde a los olivos, ¿verdad? Las aceitunas. Una de estas ramas de este olivo y la otra rama de este olivo salía un tubo y alimentaba el candelabro central, la lámpara central, lo cual a su vez alimentaba a las otras. ¿Sí? Era la mecha. ¿Mande? Era la mecha. La mecha. Ajá. Entonces le está preguntando, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Ok, no olviden esto. Aquí termina el pasaje. Estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. ¿Cuándo sucede esto? Por acá. Como en el 650 antes de Cristo. Todo esto que leí es como del 650 antes de Cristo. Fíjense bien, se está hablando de dos olivos, de dos testigos, dos ungidos. Pero ¿qué leímos en Apocalipsis? En Apocalipsis, Apocalipsis 11:3. Y daré mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante, escuchen esto, del Dios de la tierra. Del Dios de la tierra. ¿Sí? Dos olivos, dos candeleros en pie delante del Dios de la tierra. ¿Y cómo termina la frase de Zacarías? Estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. ¿Se dan cuenta que está diciendo lo mismo? Tanto en Zacarías como en Apocalipsis. ¿Sí? Entonces, Juan, profetizando de Apocalipsis, hace referencia al pasaje de Zacarías, de los dos testigos. De los dos testigos, pero su profecía apunta hacia el final. Sí. ¿Se puede ver? Sí. ¿Se entiende, Chabelita? Porque es Juan escribiendo Apocalipsis. Sí, es Juan escribiendo Apocalipsis. Entonces, ¿cuáles son esos dos testigos que son los dos olivos? Para empezar, ¿cuáles son los dos olivos a los que se refería Zacarías? El punto es este: ¿qué hay en común? Dos olivos. Pero esta figura de dos olivos tiene dos significados diferentes. Una en los días de Zorobabel y otra en los días de la tribulación. Pero es la misma frase, es la misma imagen, dos olivos, dos testigos. En los días de Zorobabel, ¿quiénes eran los dos olivos? Era Zorobabel y era el sumo sacerdote Josué. No lo menciona aquí en este pasaje, ¿verdad? Pero de hecho ningún pasaje menciona a Josué diciendo que él es uno de los dos olivos, pero sí se menciona a Josué en Zacarías. Pero sería un poquito largo aquí explicar algunos detalles. Y se entiende, se sabe que así como Josué, así como Zorobabel alimentaba la obra, sostenía la obra de reconstrucción del templo, así también Josué estaba delante del Dios, porque él es un sacerdote, y él sostenía o hacía avanzar la obra religiosa del templo. Entonces acá los dos testigos es Zorobabel y el sumo sacerdote Josué, esos son los dos testigos de acá. ¿Quiénes son los dos testigos de acá? Déjame ponernos de tiempo. Ya se nos acabó el tiempo. Entonces vamos a leer Apocalipsis y vamos a ver qué hacen estos dos testigos de Apocalipsis. Versículo 4. Apocalipsis 11:4. Estos testigos son los dos olivos. No se confundan, estoy leyendo Apocalipsis, que es algo del futuro, pero la frase que menciona es la de Zacarías.
Es la de Zacarías. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Ahora vamos a ver qué poder van a tener estos 2 testigos. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube la misma hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Bueno, hasta ahí. En base a los poderes que van a desplegar estos 2 testigos, se ha deducido, es pura deducción, no es dogmático, no es bíblico, se ha deducido que pueden ser o Moisés y Elías, o Enoc y Elías, o Moisés y Elías, o Enoc y Elías, porque no da la identidad de los 2 testigos, de los 2 testigos de acá, del futuro nuestro. Sí, que van a estar predicando en Jerusalén. ¿Por qué? ¿Cómo se da esa identidad? Debido al tipo de milagros que hacen. Hacen los mismos milagros que hicieron Moisés y Elías durante sus ministerios. Por ejemplo, Elías cerró el cielo para que no lloviera. Sí, Moisés convierte el agua en sangre, por ejemplo. Otra posibilidad es que sea Enoc y Elías. Enoc y Elías. ¿Por qué? Escuchen esto. La Biblia dice en Hebreos que está establecido, o sea, es un mandato para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Hay 2 personajes en toda la Biblia que no han muerto, pero que ya están en el cielo. ¿Quiénes son? Elías y Enoc. Enoc fue traspuesto, caminó con Dios y Dios se lo llevó. Elías también fue llevado en una carroza, no murió, ¿verdad? O sea que ahorita ahí en el cielo hay 3 cuerpos. ¿Cuáles? El de Jesús, el de Enoc y el de Elías. Entonces muy probablemente es solamente una suposición, una especulación, que para mí yo estoy convencido de ello, ¿verdad? No se los puedo imponer a ustedes. Para mí, en base a todo lo que ahí veo y conecto, digo, no, si es que así, es que tiene sentido, es que esto no hay para dónde hacerse. Porque o yo creo lo que dice Hebreos, o pues mejor dejo de ser cristiano, ¿verdad? Dice, está establecido para los hombres, establecido, que mueran una sola vez y después el juicio. ¿Verdad? Sí, Julio. Si Dios se los llevó y usted dice que están con su cuerpo físico, ¿qué pasa con el pecado? ¿Cómo? De alguna manera, el pecado no puede, ¿verdad? Estar allá, exactamente. Es malo. Sí, definitivamente. Entonces, ¿cómo lo soluciona Dios? La Biblia guarda silencio. ¿Qué podemos hacer? Especular. ¿Qué podemos especular? Que Dios los glorificó de alguna forma. Pero en cuanto a, acuérdate que hay que separar los temas. Una cosa es que Dios los haya glorificado para que no tengan pecado en su presencia, pero la otra es que se tiene que cumplir la palabra y tienen que morir, ¿verdad? En la transfiguración, cuando se aparecieron los 2 seres, eran Moisés y Elías, ¿no? Sí, por eso se especula que es muy probable que estos testigos sean Moisés y Elías. Y esos 2 cuerpos brillaban como, sí. Como el sol dice, ¿no? No, Jesús es el que brillaba. Pero también tenían vestiduras blancas, ¿no? Creo que sí dice así. Ajá. Creo. Sí, mi hermano. Yo veo antes de que Jesús viniera, la gente no iba al cielo, sino al seno de Abraham. Es verdad. Así que ahí debieron haber estado, ¿no? Pero ahorita ya no hay nadie en el seno de Abraham. Sí, yo sé, porque Cristo se los llevó. Ajá. Después de que ganó. Sí. Pero no pudieron haber ido Moisés y Elías y Enoc al cielo, sino al seno de Abraham. Sí. Porque ahí también estaba la presencia de Dios.
Sí, definitivamente, sí, es ¿No podían correcto. ellos haber entrado primero? No, Jesús? no, Jesús tiene que entrar primero, Él entra como precursor. Ajá, o sea, Dios se los llevó, ¿verdad? Por ejemplo, en Génesis, No, con él. sí. Lo que pasa es que es una frase genérica cuando decimos se fue al cielo, en el sentido de que ya está en un estado de Pero también bienaventuranza. se puede pensar que sí se fueron. No, no. Cristo- Y siendo el cuerpo de Cristo no el primero. Sí, no. Glorificado. O sea, no pudieron ser ellos primero glorificados antes que Cristo. Sí, es correcto. Cuando Jesús, ya entiendo por qué lo dices. Por eso estoy diciendo, tenemos que especular solamente, ¿verdad? Pero una cosa sí es cierta, y es que hasta que Jesús subió al cielo, entonces ya los demás entraron, los demás estaban antes en el seno de Abraham. Ahora, ¿cómo le hizo Dios para llevárselos? Sí, pues estaban en el seno de Abraham. Una vez que suben, ellos suben con cuerpo porque no han muerto. Entonces es en ese sentido que ellos podrían ya estar ahorita con su cuerpo y de alguna forma sin haber muerto, el cuerpo estar glorificado. No lo sé. Pero no ellos primero antes que Cristo. O sea, porque en el tiempo ellos estaban antes de Cristo. Oh, ya entendí el punto. Sí, ya entendí. Sí, porque dije, ya. Sí, que era lo que tú decías. O sea, murieron. Es que ya que me hice un poquito bolas. Murieron. Sí, lo dije mal. En el sentido que estaban en la presencia de Dios. Estaban en el seno de Abraham. Estarían con un cuerpo, pues igual, tal cual, con pecado, pero no en la presencia de Dios. Eso era lo que tú mencionabas, ¿no, Julio? Ok, y el Cristo entró a la presencia del Padre, todos entran y ellos no han muerto. No han muerto. Entran con ese cuerpo. Ya pueden entrar. Glorificados porque Cristo. Exactamente, porque Jesús es el precursor, Él entra primero y entonces ya entran los demás. Entonces, Entran las almas y entran los cuerpos. En este caso serían los únicos dos cuerpos. ¿alguien que ha sido glorificado puede morir entonces? Sí, en el caso de ellos. Porque tenemos, en el caso de ellos, porque se tiene que cumplir ese mandato. O sea, acuérdate que a veces Dios hace algunas excepciones en algunas formas como Él opera. ¿Y los que están Sí. arrebatados? ¿Ellos tampoco van a ver la muerte y no van a morir? ¿O Dios los mata en ese momento? No, este es diferente. Eso es diferente. Porque para el arrebatamiento está establecido así. Dice Pablo, no todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados. ¿Sí? Entonces, es claro que va a haber personas en los últimos días que no van a morir, serán glorificados, serán transformados, no gustarán la muerte. Pero en el caso de ellos, ¿cómo te diré? No hay un arrebatamiento para ellos. La vía para ellos para pasar a la presencia de Dios, especulando que sean Moisés y Elías, va a ser la muerte, no el arrebatamiento. Pero Moisés murió. No, por eso estoy diciendo que los mejores candidatos son Enoc y Elías. Eso, ¿sí me explico? Los mejores candidatos. O sea, estoy diciendo que hay dos teorías. Una que es Moisés y Elías debido a los milagros. Y otra que es Enoc y Elías debido a que no han muerto. ¿Sí? Ahora, la Biblia dice que en la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Pero estamos hablando de heredar en un sentido eterno. Esa carne y esa sangre tiene que ser glorificada, tiene que ser transformada. No puede ser la carne y la sangre en el estado actual, pecaminoso. ¿Sí? No puede ser así. Ok, vamos a terminar. Entonces, Jesús dice aquí, Elías vendrá. Lo dice en Mateo 19. Dice, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Entonces, ya vino Elías, el prototipo. Luego vino Elías, o más bien Juan el Bautista, en el poder de Elías. De hecho, así lo dice Lucas. Lucas dice que Juan el Bautista vino con el poder de Elías. Jesús dijo, ya vino, y fue Juan el Bautista. Pero también vuelve a decir, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Entonces, tenemos aquí claro
esa dinámica doble o triple de un cumplimiento pasado o lejano, pasado cercano, presente o futuro cercano o futuro lejano. Y es ahí donde hay que tener bastante cuidado, y quería mostrarles esto para cuando veamos, ya no lo alcanzamos a ver hoy, la famosa abominación desoladora, donde vamos a encontrar lo mismo, ¿sí? 3 abominaciones desoladoras. O sea, la Biblia habla dice Jesús en Mateo 24, cuando veáis la abominación desoladora de la que, cuando Jesús está predicando aquí, cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Y luego resulta que Daniel profetiza de una abominación desoladora que sucede por acá en el año 165 antes de Cristo. O sea, Daniel está por acá, Daniel profetiza de esta, y Jesús dice, cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, pero Daniel profetiza de esta, pero Jesús dice cuando veáis, y Jesús se refiere a esta, a algo que está en el futuro. Entonces, pues, vamos a verlo con más cuidado, ¿sí? Bueno, hasta ahí, hermanos. Si ayuda el pizarrón. Mande. Que si ayuda el pizarrón. Sí, se ayuda. Bien, vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra que nos enseña la visión que tú tienes de los eventos. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Tú estás sentado, Señor, en tu trono, dirigiendo tu plan eterno, Señor, para tu gloria y para nuestro bien, para nuestro gozo. Nos has abierto algunas ventanas de entendimiento, Señor, para que en esas ventanas podamos investigar y podamos entender lo que está pasando y lo que pasará, y que tengamos paz y gozo y confianza, Señor. Que estas enseñanzas, estas meditaciones, Señor, no traigan confusión, sino paz y gozo. Porque tú, Señor, eres soberano, Señor, y todas las cosas ayudan para nuestro bien. Gracias, Padre. Gracias por la palabra que es para nosotros y para nuestros hijos. En el nombre de Jesús. Amén.